día Antonia Iturriaga nos va a contar sobre una linda película y un magnífico libro. Hola Antonia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Cuéntame Antonia, ¿cómo se llama la película Ponio, y cómo se llama el libro? mi planta naranja lima. ¿Y quién escribió o fue el autor de la película Ponyo? Hayao Miyazaki. ¡Wow! ¡Qué difícil el nombre! ¿Y quién habrá escrito el magnífico libro Mi planta naranja de Lima? José Mauro de Vasconcelos. Él vive en Brasil. Mira qué interesante. Y, a ver, explícame un poco quién es el personaje o los personajes de Ponyo, porque yo no he visto esa película. Ponio es una niña que es un pececito. Y era un pececito que, como todos los peces, nadan hasta que un día se atrapó en un frasco de vidrio ¿Y por qué? porque estaba un barco limpiando el mar. ¿Y qué le ocurre a esa pececita? Había un niñito que se llama Soske, ¿Ya? ¿Y cuántos años tiene ese niño? 5 añitos. Ah, es pequeñito. Sí. Soske rescató a la pececita, ¿Y qué hizo con la pececita? la llevó para arriba a su casa. Él vive en una colina, al frente del mar. ¡Uy, qué linda vista debe tener! Sí. Subió, tuvo un balde y llenó de agua ese balde. ¿Ya? Y lo puso ahí. Y se cortó Soske cuando tuvo que sacar al pececito. ¿Y qué ocurrió? ¿Sangró mucho? Sí, y el pececito ¿Ya? chupó esa sangre ¿Y qué ocurrió? y dijo, Soske, este pececito está vivo. Lo llevó para el jardín. ¿Un jardín infantil? Sí. Ah, era pequeño e iba a un jardín infantil entonces. Sí. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió ahí con su pececito? Cuando se ocurrió eso, en el auto le iba diciendo a su mamá, que se llama Lisa, ¿Ya? decía, mamá, este pececito me lo encontré en el mar atrapado en un frasco de vidrio. Y dijo, le diste agüita para que se quedara ahí. Ya. Lo dejó ahí y no le gustó el pan. Le empezaron a dar comida. ¿Ya? Hasta que de repente vio el pececito el jamón. ¿Y qué hizo con el jamón? El jamón se lo comió ¡Oh! entero, ¡Wow! en 2 segundos. Él le iba a dar un pedacito chiquitito, así. ¿Ya? Pero cuando lo sacó el jamón entero para darle un pedacito, agarró todo el pedazo. ¿Y se lo todo devoró? el pez, y se lo devoró. ¡Qué divertido! Bueno, le contó a su mamá, 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 el pececito le gusta el jamón. Y la mamá le dice, tiene mis mismos gustos, a mí me encanta el jamón también. O sea, podemos pensar que la mamá acepta a ese pececito. Y ahí en el auto, ¿Ya? Soske le dijo, oye pececito, te vas a llamar Ponio. ¿Y era un pececito o una pececita? Una pececita, perdón. Y cuéntame, ¿ella era sola, tenía un papá, una mamá? Sí, tenía una mamá y un papá. ¿Y cómo era el padre? ¿Amable o muy desagradable o preocupado? Preocupado. ¿Por qué? Porque Explícame. el papá de la pececita, o Ya. sea, Ponio, ¿Ya? su papá era humano, ¿Ya? que solamente que vivía él debajo del mar. ¿Y por qué vivía debajo del mar? ¿Por qué vivía debajo del mar? ¿Por qué? Es que él, cuando era humano, él era como nosotros, normales, pero hasta que hay gente mala que lo trata mal al papá de Ponio. Le Ya. trataba muy mal. Le hablaban mal, le pegaban, mayoría le trataban mal. O sea, se burlaban de él. Sí. ¿Ya? Bueno, y dijo, ya no puedo más y voy a ir a vivir al bajo del agua.
¿Y cómo conoce a su madre? ¿O quién es su madre? ¿Es alguien Su importante? madre es alguien importante ¿Por qué es importante? porque ella es la como la reina ¿Ya? del agua. O sea, la reina de los mares. Sí. Debe ser una sirena hermosa. Es preciosa. Ella es como la Ponio y la mamá son milagrosas. O sea, tienen poderes. Sí, tienen poderes súper milagrosos. Y cuéntame, yo tengo entendido que Ponio, al curar a Sosket, Sí, ella como que traga la sangre humana. sí. ¿Y qué le ocurre? ¿Qué deseo quería Ponio? Cuando fue el Sosket al jardín, Ujú. cuando llegaron, como lo tenía en un balde, Ujú. lo cubrió con plantas y cuando terminó su jornada ¿Ya? fue a un hogar de mayores que su mamá trabajaba en un hogar de mayores. Ah, un hogar de ancianos. Y ¿Ya? siempre Sosket iba a saludar a las abuelitas Ujú. y les mostró el pececito. A La, dos la abuelitas, pececita roja. sí, a dos abuelitas se lo mostró. Y cuando vio a la tercera, ¿Ya? como que la tercera le dio como, ay, eso va a venir el tsunami. Y pensó mal, se ¿Ya? asustó mucho. ¿Ya? Y él se fue corriendo porque se asustó. Bajó como que había una escalerita para el mar. ¿Ya? Y bajó con su Bajó, pececita. bajó con su pececito, ahí, en la manito. ¿Ya? Lo llevó y cuando lo llevó aparecieron como olas mágicas. O sea, ¿Quién como los un tipo mandó? tsunami, unas olas grandes. Sí. Las olas las mandó el papá. ¿Y Porque qué hicieron? dijo el papá, tráiganme a Ponio. ¿Y lo lograron? Y lo lograron. Oh. Porque se lo llevaron. Fueron como olas bien grandes y lo llevaron. ¿Y qué ocurrió en ese minuto cuando Ponio vuelve a su casa? Cuando, Debajo del mar, por supuesto. obviamente. Ponio, cuando llega a su casa, su papá le dijo, ¿por qué te fuiste? ¿Y ella qué respondió? ¿Cuál era el Y ella- deseo? Y dijo, quiero ser humana. ¿Y el Sosket. padre? Y él dijo, Sosket quiere a Ponio. Ponio quiere a Sosket. O sea, si yo te pregunto, ¿cómo es la amistad entre Sosket y Ponio? Era una amistad muy, pero muy fuerte. Porque esa Y- amistad ¿Ya? era como si un vínculo Ujú. muy fuerte que tenía Sosket y el pececito. ¿Y a Sosket le importaba que ella fuera un pez? No, Le daba lo mismo. le daba lo mismo. Y finalmente, Ponio logró ser humana. Sí, pero cuando cuando tomó como chupó la sangre del humano, Ujú. o sea, de Sosket. Sosket, cuando la chupó, pensó como así con muchas ganas Ujú. tener brazos y piernas. Y sus brazos eran como de gallina. ¿Ya? Tenían solamente 3 manitos. ¿Ya? Y sus piececitos 3 igualitos. deditos, corrijo. Y y sus patitas también. Tenían 3 deditos. ¿Ya? Y yo algo recuerdo en una visión que vi de la película, que yo veo a esta niñita como corriendo arriba de unas olas. Sí. ¿Qué ocurrió ahí? Es que, espérense, no se adelanten. A ver. Que ahí Sosket vivía como entre una burbuja ¿Ya? llena de agua. ¿Ya? Y esa burbuja ella la rompió. Y fue al océano y dijo a sus hermanas, hermanas, conviértanse en olas. Y ahí se produjo Y ahí un se gran produjo un gran, pero así, gran, como un tsunami tsunami, inmenso. pero bien grande. Y la niñita iba corriendo, Por arriba de estas corriendo. olas. Sí, ¿Ya? iba corriendo. ¿Y por qué iba corriendo? Era por Sosket. Ah, porque ella quería llegar a su casa de Sosket.
¡Wow! Y cuando ella ya logra llegar a la casa de Sosket, Dime. la madre, ¿qué hace al final la mamá de la sirena o de Ponio? ¿Acepta? La mamá de Ponio es muy buena. ¿Por qué? Porque el papá la quería proteger. Tenía mucho, pero demasiado miedo que le harían lo mismo Que a él. que a él. Y por eso no quería que fuera humana. ¿Y qué hace la madre? ¿Conversa con el padre? ¿Pelea con el padre? ¿Qué ocurre? Conversan tranquilamente. Ya. Le dice, oye, Ponio quiere ser humana. Y la madre le dice, ¿en serio? ¿Quiere ser humana? Puede estar ahí. Dejémoslo esta noche ahí, Con el humano. con el humano, Ya. durmiendo tranquilamente. Ya. Al otro día, es que la madre, el otro día, Ujú. cuando ese mismo día le dijo que durmiera tranquilamente, pero no puede estar tanto tiempo ahí. ¿Por qué? Porque si ella se muere, Ujú. se volvería como, ¿Un pez? no un pez, una espuma de mar. Ponio. Bueno, ¿Y qué tuvo que hacer para que no muriera? ¿Qué tenía que hacer? la tuvieron que convertir chiquitita ¿Ya? y la pusieron en una burbuja ¿Ya? chiquitita. Entonces le dijo la sirenita a Sosket, ¿tú quieres a Ponio? Dijo, sí, yo quiero mucho a Ponio. ¿Ya? Tú la aceptas, la sirenita le dice, tú la aceptas que sea un pececito o una humana. Yo la acepto. Y el Sosket le dice, yo la acepto como sea, pero yo la voy a querer mucho y yo la voy a cuidar. Qué linda la amistad. Es ¿Y al final qué muy hace? linda. Al final le dice la sirenita, tú le tienes que dar un besito en la burbuja donde ella va a quedar. ¿Ya? Y dice, ya. Y agarra la burbujita y la lleva para su casa. Ujú. Y besa la burbujita y ahí ella tiene deditos, Ujú. mejor así, no ¿De como humano? de gallina, así de humano. ¿Ya? Y se convierte en humana. Y al final se transforma como en su hermana, se podría decir. Por sí decirlo, se transforma como su hermana. Y la madre, qué increíble, la madre de Ponio, de Sosket, acepta a esta niñita. Sí. Y lo otro, que el padre ¿De quién? ¿De Ponio o de Sosket? de Sosket, él es marinero. Perfecto. Marinero. Él trabajaba de marinero y Sosket y su mamá se comunicaban por luces. Qué entretenido. Y no me pregunten a mí porque yo no entendía. Pero una vez, cuando no pudo llegar a la casa, su mamá se enojó. Se puso como una niña de 2 años haciendo pataletas. Qué divertido. Imagínense, una niña de 2 años haciendo pataletas, ejemplo, en el mall. Así en el piso, así como, ¿para qué? Y al final, si yo te pregunto, ¿cuál es el tema central o los temas de la película Ponio? Amistad, solidaridad, ¿Ya? ¿Y cuál es el otro tema? y relación humana a natural. ¿La humana con naturaleza? Sí, Muy bien. Vamos a tener que cortar y volvemos de inmediato. ya. 2 minutos.